¿Listo? Listo, buenos días. Bueno, vamos a empezar hoy sé que es un tema como no tan taquillero para ustedes, pero quiero que al final lo vean un poquito más taquillero y vean como la importancia del tema de la salud ósea, de cómo evaluamos el metabolismo óseo, porque realmente cada día es muy importante. Cuando yo fui residente nunca hablábamos de osteoporosis, nunca hablábamos de salud ósea. Medio cuando uno pasaba por el otorrino alguien me mencionaba el hueso, pero realmente es muy importante en la medida que los niños digamos, tienen más enfermedades crónicas con una sobrevida más larga y eso termina impactando. Entonces vamos a hablar un poquito de definición de salud ósea, vamos a hablar de las generalidades, de cómo evaluamos esa salud ósea y finalmente les voy a traer una propuesta de cómo podrían evaluarla en la vida diaria en la consulta. La primera pregunta es, ¿qué es la salud ósea? ¿Sí? Cuando estábamos haciendo esta charla, decía, bueno, todo el mundo habla de salud ósea, pero realmente, ¿qué es salud ósea? ¿Qué es lo que yo miro? Entonces, hay 1000 definiciones y ninguna concreta. O sea, hay una definición que dice que es el estado de bienestar del sistema musculoesquelético. Básicamente, que el hueso esté bien, pero no se preocupan si es en la forma, en la arquitectura, si es la densidad, sencillamente que el sistema esquelético esté bien. Otras definiciones dicen salud ósea es ausencia de enfermedad. Entonces, digamos que el paciente no tenga ninguna enfermedad específica del hueso, en este caso tendría salud ósea. Pero definitivamente la definición que a mí más me gustó es esta. Dice que la salud ósea es una política de salud pública que promueve el cuidado de los huesos con el fin de prevenir fracturas y sus posibles complicaciones. Así. Si quieren, yo paso. Y eso realmente, ¿de dónde salió? Pues responde a una necesidad que se fue viendo. ¿Y qué fue lo que vimos? Que la población iba envejeciendo. Y en la medida que la población iba envejeciendo, las fracturas osteoporóticas se volvieron un problema a nivel mundial. ¿Sí? Básicamente por los costos y porque se cree que más o menos 10 millones de estadounidenses tienen osteoporosis, que es un montón de gente, y que para el año entrante más del 50 pacientes, más del 50 años, más del 50% de los pacientes tendrán al menos un riesgo elevado de una fractura osteoporótica. Eso quiere decir que realmente la osteoporosis en la edad adulta es un problema de salud pública. Y entonces a nosotros eso, ¿qué nos importa? Pues realmente la osteoporosis es una enfermedad que aparece en la infancia. O sea, ese problema de la adultez básicamente está porque en la infancia nosotros no estamos solucionando el problema. Entonces, ahí nos dimos cuenta que la osteoporosis no es una enfermedad que se limite a los adultos, es una enfermedad que se origina en la edad pediátrica y por eso hay un lema que salió en el 2010 donde decía la osteoporosis es una enfermedad pediátrica. ¿Y por qué decimos que la osteoporosis es una enfermedad pediátrica? Básicamente porque la masa ósea, ¿dónde se adquiere? En la edad pediátrica. ¿Hasta cuándo acumulamos hueso nosotros? Hasta los 35 años. El 90% de la masa ósea se ha acumulado a los 20 años. O sea, ¿quiénes son los responsables de cuidar la masa ósea realmente? Los pediatras. Los pediatras somos los que nos encargamos de cuidar ese 90%. El 10% restante se adquirirá entre los 20 y los 35 años. Entonces, fíjense, si ustedes ven esta gráfica, que es la gráfica clásica de la adquisición de masa ósea, miren cómo va subiendo, fíjense todo el pico y el pico máximo a los 30 años. Y de aquí en adelante, ¿qué empezamos a hacer? A gastar. En lo que no ahorramos hasta este momento nos empezamos a gastar. Es por eso que la osteoporosis se considera enfermedad pediátrica. ¿Qué determina ese porcentaje de masa ósea? Ese porcentaje de masa ósea está determinado en un 60 o un 80% genéticamente. Y el 20 al 40% restante es modificable. O sea, es donde nosotros realmente podemos intervenir. Entonces, si en la adolescencia se genera el 40% de ese restante y adquirimos ese pico de masa ósea, ¿dónde tenemos nosotros que actuar? En ese momento. De manera tal que las pacientes tengan una adecuada masa ósea y puedan gastar el resto de la vida independiente de lo que pase. Y la adolescencia es el periodo en que más riesgos tenemos de perder masa ósea. ¿Por qué? Uno, porque hay cambios en los estilos de vida. Ahora la leche es mala, ya no tomo leche, tomo Coca-Cola, desayuno agua de cualquier cosa, de almendra, de coco, de cualquier cosa. Entonces, realmente los aportes de calcio son muy bajitos. Los cambios en los estados nutricionales, de la anorexia, por ejemplo, la anorexia se relaciona con una baja masa ósea y el sobrepeso se relaciona con un riesgo de fractura. O sea, los cambios nutricionales realmente en los dos extremos tienen impacto sobre la masa ósea, porque en la adolescencia es donde más debutan las enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. Entonces, los pacientes con IJ, con lupus, con dermatomiositis, con enfermedad de Crohn, los pacientes con asma.
Todos estos pacientes que tienen enfermedades crónicas e inflamatorias, que la mayoría debutan arrancando la adolescencia, las enfermedades inflamatorias, como vamos a ver ahorita, impactan en la masa ósea. Y finalmente, los niños ahora viven más. Entonces, los niños con enfermedades crónicas que antes se morían ya no se mueren. Entonces, estos niños tienen una baja masa ósea desde la infancia y pues digamos llegan al pico de masa ósea de bien. Y de ahí se empiezan a gastar, lo que aumenta la probabilidad de que ellos se fracturen. Sabiendo eso, pues la enfermedad, digamos, la ausencia de salud ósea es tener osteoporosis, ¿sí? Y la definición de osteoporosis en los niños y en los adultos es diferente. ¿Cómo se define osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica, y fíjense que empieza a cambiar el concepto. Antes pensábamos, digamos, que era una enfermedad localizada, pero hoy se define como una enfermedad sistémica. Y se caracteriza por tres cosas básicas. Uno, la disminución de la masa ósea por densitometría. Y ya hay un cambio importante ahí. Digamos, en los adultos la densitometría es importante. Y casi que marca el diagnóstico. Una densitometría baja en un adulto hace diagnóstico de osteoporosis, en los niños no. Entonces, una disminución de la masa ósea por densitometría, que la vamos a ver ahorita, que hay además una alteración en la microarquitectura, porque hay pacientes que pueden tener una densidad mineralosa normal, pero la arquitectura de su huesito no es normal, y al tener alteración de la arquitectura también se considera que hay osteoporosis. Y finalmente, un aumento del riesgo de fractura. Esas son las tres condiciones para definir osteoporosis. La osteoporosis tiene dos etiologías grandes, las primarias y las secundarias. Las primarias básicamente son aquellas que tienen que ver con las alteraciones genéticas, con alteraciones de las proteínas de colágeno, que llevan a una baja masa ósea, con alteraciones de las proteínas o de las enzimas que llevan a un aumento de la osteoclastogénesis, con alteraciones en los genes y los receptores que llevan a una alteración de la comunicación, básicamente. Y las secundarias son aquellas que se presentan por alguna otra enfermedad. Entonces, la osteogénesis imperfecta, el Marfan, el Ehlers-Danlos están dentro de las primarias, el Torme, el Klinefelter, el Gaucher, que cada día vemos más, la homocistinuria, y hay una que se la subrayé y es la osteoporosis juvenil idiopática. En la adolescencia se presenta la osteoporosis juvenil idiopática, es importante tenerla en cuenta. Pacientes que tienen deformidad en la columna, pacientes que tienen una baja masa ósea en la columna, que presentan fracturas de manera espontánea, pueden tener osteoporosis juvenil idiopática y no tienen nada. O sea, usted le hace todo el tamizaje y no tiene nada y está perfecto encontrarlos, y se le dice que es idiopática y punto. Las causas secundarias, que son las que más vemos, y son en las que les quiero hacer énfasis. O sea, estos pacientes tienen un riesgo, empiecen a evaluarlos, empiecen a tamizarlos. Los pacientes con enfermedades endocrinas, los pacientes con anorexia, la anorexia es una causa muy importante de baja masa ósea. Las enfermedades respiratorias, la mayoría de las personas creen que el asma es una enfermedad que no produce baja masa ósea, que las dosis de esteroides que usan no alteran la calidad del hueso, eso no es cierto. Las dosis de esteroides cortas y sostenidas, como vamos a ver más adelante, sí afectan la masa ósea. Y además de eso, el asma, por ejemplo, por ser una enfermedad inflamatoria, altera la masa ósea. Enfermedades gastrointestinales, les mencionaba el Crohn y la colitis ulcerativa, las enfermedades reumatológicas, enfermedades inflamatorias inmunológicas y, por ejemplo, la psoriasis, hoy en día se considera una enfermedad inflamatoria autoinmune sistémica. No está solo en la piel y afecta no solamente la masa ósea, sino que esos niños tienen un riesgo de dislipidemia, sobrepeso y a la vez de baja masa ósea y riesgo de fractura. Algunos medicamentos que los usamos día a día, los pacientes que toman anticonvulsivantes con enfermedades neurológicas, los pacientes que toman anticoagulantes también tienen riesgo de baja masa ósea, las neoplasias y los pacientes que tienen inmovilización básicamente. Entonces nosotros nos vamos a meter solo en el capítulo de los niños con enfermedades reumatológicas porque pues, digamos que esa es como nuestra área. Entonces los niños con enfermedades reumatológicas claramente tienen alteraciones de la salud ósea y eso está demostrado hace 1000 años. Por ejemplo en AIJ vemos que hasta la mitad de los niños con AIJ tienen problemas de alcanzar su pico de masa ósea. Y cuando miraban radiografías de los niños, aunque en los niños no existe el término de osteopenia densitométrico, los radiólogos lo siguen utilizando. Y en los niños, una cuarta parte de los niños, cuando miraban esas radiografías, decían que tiene osteopenia. Una tercera parte de los pacientes tiene osteopenia sin haber tomado esteroides. Eso es súper importante porque la mayoría de la gente vincula que el paciente con AIJ, como toma esteroides, entonces tiene baja masa ósea y eso no es cierto. Pacientes de esteroides naive, o sea que nunca han recibido esteroides, pueden tener una baja masa ósea y solo por el tema inflamatorio. Y más complicado aún es que la mitad de los adultos que tuvieron AIJ o que se les hizo diagnóstico de AIJ tienen alteración en la densidad mineral ósea. O sea, la mitad de nuestros pacientes están llegando a la edad adulta debiendo, como les digo yo, de hueso. O sea, ya llegan con una baja masa ósea, lo que va a favorecer que una vez empiecen a gastar
tengan una fractura vertebral o de cadera mucho más temprano. Este es un estudio con 103 pacientes con AIJ y al menos 23% de los pacientes habían tenido una fractura y la mitad de esas fracturas eran vertebrales. Y con esto quiero llamar la atención a que las fracturas vertebrales la mayoría son asintomáticas y hay que buscarlas en los pacientes, ¿sí? Los niños habitualmente no se quejan de fracturas. ¿Cómo las buscamos? Vamos a mirar ahorita en la parte de evaluación. Son cosas sencillas, pero hay que pensar que ellas existen. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que los niños con AIJ se fracturen? Una enfermedad articular erosiva, las altas dosis de esteroides y que la enfermedad no se controle. O sea, entre más activa esté la enfermedad, más riesgo hay de que ese niño se fracture. Estos son datos de lupus. 40% de los pacientes con lupus tienen osteoporosis, osteopenia, baja masa ósea, más lumbar que el cuello femoral, y básicamente es porque la columna lumbar es un hueso metabólicamente mucho más activo y se afecta más cuando se usan esteroides. Esa es la razón por la que nosotros evaluamos columna lumbar y las fracturas lumbares son más frecuentes cuando los pacientes toman esteroides. No es solo para pacientes con enfermedades reumatológicas. En términos generales, cuando sus pacientes tomen esteroides, lo que hay que ir a mirar primero es columna, que es lo que más se afecta porque el hueso es metabólicamente mucho más activo. Y 23% también tenían fracturas vertebrales. Fíjense que estamos hablando casi una cuarta parte de los pacientes tienen fracturas vertebrales y los tenemos acá y los vemos desgraciadamente en la práctica diaria de nuestros pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo del uso de esteroides? Los déficits de vitamina D. En Bogotá es solo un estudio donde muestra que definitivamente en Bogotá por la contaminación tenemos bajos niveles de vitamina D, y si esto suma que fíjense que a los pacientes, y los que han rotado por reumato saben, que les decimos no se vuelve a exponer nunca más al sol, pues estos pacientes tienen un nivel de vitamina D mucho más bajo. Y la actividad de la enfermedad, que es fundamental. Esta es una serie de pacientes de nosotros, donde comparábamos pacientes con AIJ y lupus con pacientes sanos, y mirábamos cómo estaba la densidad mineral ósea de esos pacientes. Y lo que veíamos, fíjense, es que el promedio de densidad mineral ósea era mucho más bajo en los pacientes comparado con los niños sanos. O sea, aunque no tenían osteoporosis, porque para hacer diagnóstico de osteoporosis en niños se requiere la presencia de una fractura, aunque no tenían osteoporosis, sí la densidad mineral ósea era mucho más baja cuando la comparábamos con pacientes sanos. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo que tienen nuestros pacientes para tener una alteración de la densidad mineral ósea? Uno, la inflamación sistémica, ya vamos a mirar por qué. Dos, los medicamentos. Entre los medicamentos los más importantes son los glucocorticoides, y por eso me voy a tener un poquito a hablar de ellos. Pero tenemos otros medicamentos que a veces nos pasan desapercibidos. El metotrexato y la ciclosporina y los DIMARS se han asociado con una baja masa ósea. Entonces, claro, mejoran la masa ósea porque frenan la inflamación, pero por otro lado, ellos mismos, por su mecanismo intrínseco, son capaces de alterar la masa ósea. ¿Qué otros factores tenemos? Estos pacientes tienen una pobre actividad física. Es uno de los factores que más asociado a baja masa ósea. La actividad física que requerimos para mejorar la calidad ósea es una actividad de carga. ¿De acuerdo? Entonces yo les digo a los pacientes, la natación sirve para todo menos para el hueso. Hay una teoría que dice que el músculo jala el hueso, que es la teoría del mecanostato, y al jalarlo, el calcio se deposita dentro del hueso. Por eso, digamos, los astronautas, donde no hay gravedad, tienen una baja masa ósea. Y por eso los pacientes neurológicos tienen una baja masa ósea. Entonces, en la medida que nuestros pacientes hagan ejercicios de carga, o inclusive, digamos, en los niños neurológicos se ha probado que al ponerlos en unos bipedestadores, que son como unas tablas donde los ponen paraditos para que ellos hagan algo de carga, mejora la densidad mineral ósea solamente con hacer carga a nivel de las caderas. Entonces, la pobre actividad física pues, está inversamente correlacionada con la baja masa ósea. La alteración de la masa muscular, que va a relacionar lo mismo, por eso los niños con miopatía tienen alteraciones de la densidad mineral ósea. Si estos chicos no hacen ejercicio y además tienen una baja masa muscular, que puede verse afectada por el uso de esteroides. Los esteroides hacen que la masa muscular se reemplace por masa grasa, y entonces tenemos una más baja masa muscular. El retraso puberal y una ingesta subóptima de calcio y vitamina D, porque digamos en la nutrición y en la exposición al sol, pues tenemos algunas limitaciones en nuestros pacientes. ¿Qué pasa con la inflamación? La inflamación es el factor determinante en la pérdida de la masa ósea en las enfermedades reumatológicas. ¿Sí? Básicamente, como les decía, niños con AIJ, esteroides naive, tienen fracturas vertebrales. Entonces, digamos que no tiene que ver con los esteroides, tiene que ver con la inflamación. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, en AIJ hay un aumento en la remodelación de una baja masa ósea. ¿Por qué? Porque hay aumento en las citoquinas proinflamatorias. Entonces aumenta IL-1, IL-6, TNF-alfa. Se aumenta el ligando de Rank, y el ligando de Rank es una proteína que favorece la osteoclastogénesis.
Entonces, al haber más destrucción ósea, pues tenemos más riesgo y eso finalmente lo vemos en la práctica diaria con las erosiones y lo vemos con la osteopenia yuxtaarticular que vemos en la radiografía. Y aumento de interleuquina 17. Todas esas interleuquinas llevan una alteración del sistema RAN ligando, osteoprotegerina, que favorece la vía de la osteoclastogénesis y no la vía de la formación ósea. Finalmente eso va a llevar a la resorción ósea y va a llevar a una baja masa ósea. Y en la clínica, ¿cómo lo vemos? No les medimos la citoquina, sino pacientes que tienen PCR persistentemente elevado. Cuando les tomamos densitometría ósea, vemos que esos pacientes tienen una baja masa ósea. Y vemos que en esos niños tienen un aumento de riesgo de fractura. Por lo tanto, uno de los marcadores de la práctica diaria que nos sirve para ver estos pacientes es la PCR, incluso les pedimos PCR. Sí, a veces me preguntan, ay, pero ¿por qué le piden PCR al mismo tiempo? Porque la PCR es el marcador que nos muestra esos riesgos cardiovasculares y riesgos de baja masa ósea. ¿Qué pasa con los glucocorticoides? Los glucocorticoides es la causa más frecuente de osteoporosis secundaria, ¿sí? Y tiene dos fases. Y esto los quería traer, y por eso le hacía referencia al asma, a la psoriasis, a la dermatitis. O sea, muchas enfermedades en las que ustedes utilizan esteroides día a día y casi que no pensamos en la baja masa ósea. Tienen dos fases, una fase temprana y una fase tardía. Así que todo el mundo piensa que los esteroides alteran la masa ósea cuando se han recibido por un largo tiempo, pero eso realmente no es cierto. Desde muy temprano, nosotros vemos que al usar esteroides hay aumento de la osteoclastogénesis y aumento de la resorción ósea, que hay alteración de la microarquitectura, o sea, el segundo componente de la baja masa ósea, que aumenta la porosidad cortical, aumenta los factores estimulantes de colonia y aumenta la producción de RAN ligando, que ya dijimos que eso va hacia la destrucción ósea, y disminuye la apoptosis de los osteoclastos, o sea, no solo hay más y trabajan más, sino que no se mueren los que están. Entonces, digamos que eso nos afecta. Y la fase tardía, en la que hay una disminución de la formación ósea y una apoptosis de los osteocitos. O sea, vamos hacia la destrucción ósea, pero además los que forman ya tardíamente los estamos alterando. ¿Qué hemos visto, digamos, en los estudios? Que los sitios más afectados son los de hueso trabecular, columna, cuello femoral y radio distal. Por eso esos son los sitios, cuando ustedes van a pedir una densitometría, que se piden para mirar si está impactando el hueso o no. Y por eso, tal vez si han tenido la oportunidad de ver una densitometría, pueden ver, por ejemplo, que un paciente con lupus, que uno le toma una densitometría, dice que tiene una baja densidad mineralosa lumbar, pero que el cuerpo está normal, porque el cuerpo no estamos midiendo hueso trabecular, estamos midiendo hueso cortical que se afecta más tarde. La dosis diaria de esteroides se asocia con el riesgo de fractura, y el riesgo de fractura permanece aún después de haber suspendido la terapia. O sea, estudios a 6 meses de pacientes que hoy le quitaron la prednisolona y lo miraron 6 meses después, persistía el riesgo de fractura. ¿Por qué? Porque mientras que nuevamente volvemos a regular este sistema, esto no es un switch automático, o sea, no es que yo suspendí la prednisolona y entonces el sistema de RAN ligando deja de funcionar la osteoclastogénesis, los osteocitos que ya se murieron vuelven a nacer mañana, no. Se requiere un tiempo para que ese sistema vuelva a funcionar normalmente, que más o menos se estima que puede ser hasta 6 meses. Y la dosis acumulada se asocia con una baja masa ósea. Entonces les decía que uno casi siempre, y traía como el concepto de fresco, si le doy 6 meses de esteroide no va a pasar nada, porque eso es lo que creíamos antes. Hoy en día sabemos que no, que a partir de la segunda semana de utilizar dosis moderadas e intermedias de esteroides empezamos a tener impacto en masa ósea y que la pérdida significativa se ve entre los 3 y los 6 meses. ¿Sí? Por eso me refería a esas otras patologías que ustedes ven en el día a día, que le formulan esteroides que a uno le parece que no pasa nada. Entonces ya sabemos que tenemos un problema de salud pública, ya sabemos que tenemos un problema en la infancia, ya sabemos que somos nosotros quienes debemos intervenirlo. Entonces, ¿cómo evaluamos a esos chiquitos? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos pacientes? Entonces, como todo en pediatría o en medicina, pues la parte clínica es fundamental. Tenemos una parte de apoyo paraclínico que se divide en 2 etapas. La parte de apoyo paraclínico se llama marcadores estáticos, o sea, uno toma una foto y ve hoy cómo está. Y la parte de marcadores dinámicos, que son los que van cambiando en el día a día. Y la tercer componente es la presencia de fracturas. Bueno, si ustedes se han dado cuenta, yo todo el tiempo les estoy hablando de baja masa ósea, que es largo, da pereza, pero en pediatría ese es el término correcto, baja masa ósea. Solo hablamos de osteoporosis cuando hay una fractura por fragilidad documental. De resto siempre será baja masa ósea. Entonces, ¿cómo hacemos la historia clínica cuando estamos pensando en salud ósea? Es importante preguntar los antecedentes familiares. Habíamos dicho que el 80% está genéticamente determinado. Entonces hay que preguntar si en la familia hay personas que han tenido fracturas a temprana edad.
¿sí? Que es una cosa que uno realmente casi que nunca pregunta en estos chiquitos. Entonces, en su familia hay personas que han tenido fracturas a temprana edad. Usted sabe si en su familia hay pacientes que han tenido enfermedades de los huesos del tejido conectivo. Si hay pacientes con ortogenesis imperfecta, si hay personas con huesos frágiles. Sí, y la gente terminal sabe, sí, mi mamá o mi abuelito había tenido alteraciones de este tipo. Si hay antecedentes personales patológicos, que eso lo hacemos en el día a día, tratando de buscar el segundo grupo de pacientes con enfermedad inflamatoria. Si hay consumo de medicamentos, como les mencionaba ahorita, todos los modificadores, o sea, metotrexate, ciclosporina, los anticoagulantes, los anticonvulsivantes, los esteroides, por supuesto. Y si el paciente tiene una baja ingesta de calcio, que le vamos a preguntar en la historia nutricional, entonces preguntar qué tanto aporte consume el paciente, qué tanta leche toma, queso, algunos vegetales verdes como acelga, por ejemplo, atún, salmón, que contienen porcentaje de calcio, algunas semillas también tienen calcio. Preguntar en la dieta del paciente qué tanto consume de esto y preguntar la actividad física. Se considera un niño sedentario el niño que juegue más de 2 horas de electrónico al día. O sea, el niño que tenga más de 2 horas de electrónico al día se considera que es un niño sedentario. Se considera un niño activo aquel que haga más de 1 hora de ejercicio 5 veces a la semana. No necesariamente irse al gimnasio, sino digamos el niño que camine y logre elevar su frecuencia cardíaca al menos 1 hora cada día durante 5 días. ¿De acuerdo? Entonces nosotros todos clasificamos casi que sedentario. ¿Sí? Entonces, pero es importante preguntar. Y fíjense, cuando uno pregunta, se lo confronta a los papás. Y tal vez uno de los residentes que estuvieron el mes pasado conmigo, que estamos haciendo ahora un estudio de metabolismo óseo, cuando le mostrábamos a los papás que sus hijos eran sedentarios, los papás se quedaban como, no pensé que tuviera que hacer tanto ejercicio, no pensé, porque digamos que no se lo estamos enseñando en el día a día de la consulta. En el examen físico, ¿qué vamos a hacer? Tomar la talla de pie y la talla sentado. Y en la talla quiero hacerles como un llamado de atención. Habitualmente cuando uno mide a un niño y el niño mide menos de lo que uno pensaba, uno ¿qué piensa? Que lo midió mal. ¿Sí? Uno piensa que la vez pasada lo midió mal. En estos chiquitos es muy importante. La disminución de la talla nos puede hablar de una fractura vertebral que hace que el niño baje de talla. ¿Sí? Entonces, cuando usted a un niño le mida menos de lo que medía, no piensen siempre que es que el otro lo había medido mal, sino bueno, voy a revalorar este paciente a ver si es que realmente este chico que tiene unos factores de riesgo, que tiene una fractura vertebral y por eso disminuyó la talla. Entonces la talla realmente es importante y es una cosa que hacemos como que día a día y uno no la piensa. El peso y el índice de masa corporal, les vamos a mostrar ahorita cómo hay una correlación muy importante entre peso y riesgo de fracturas, la velocidad de crecimiento y pues obviamente el tamaño, porque les decía que los pacientes que tienen retraso puberal tienen mayor riesgo de baja masa ósea. Una vez hecho eso, entonces decimos, listo, ahora ¿qué le voy a pedir? Entonces midamos cuáles son esos exámenes que le voy a pedir. Entonces, entre los marcadores dinámicos tenemos unos que los tenemos aquí a la mano, no es nada exótico ni sofisticado. ¿Sí? Las variables globales son las que le hemos pedido a todos los pacientes. El calcio, fósforo, vitamina D, 25 hidroxi, ¿de acuerdo? No 1,25, sino 25 hidroxi es la que nosotros debemos medir. Y la hormona es la PTH. Fíjense que aquí no hay nada exótico ni sofisticado en lo que estamos pidiendo. La PTH, algunos autores dicen que solo la debemos pedir a los pacientes que tienen uso de esteroides, otros autores dicen pídasela a todo el mundo, pero digamos que ahí está. Y la otra parte, que son los marcadores de remodelamiento óseo, que son los llamamos más sofisticados, que son los marcadores de formación y resorción. Y básicamente estos marcadores no son sino sustancias producidas durante el ciclo de remodelamiento óseo, proteínas enzimáticas que vienen de los osteoblastos o de los osteoclastos y nos permiten saber si hay más de una cosa que de la otra. Son útiles. Y la siguiente pregunta, ¿vale la pena que yo aprenda y se los pido a mis pacientes y no se los voy a pedir de ahora en adelante a todo el mundo? Miren, cuando veo formación, puedo pedir osteocalcina, fosfatasa calina específica de hueso, que está en el post y ahí está, o propéptidos. Cuando mido resorción, mido son proteínas de degradación, enzimas de degradación, como hidroxiclorina, las piridolinas, que de pronto las han oído mucho en adultos, los telopéptidos y la fosfatasa ácida tartrato resistente, y ella es sí. ¿Sí? ¿Cuál pido yo? Entonces yo digo, listo, este niño ¿qué tiene? ¿Qué le voy a pedir? Pues yo debo saber qué está pasando en este paciente. Si yo creo que este paciente lo que tiene un problema en la formación, entonces yo digo, ok, le pido marcadores de formación. ¿Como cuáles enfermedades? Como la EJ, la anorexia, los pacientes que tienen alteraciones nutricionales, la osteopenia primaria, la inmovilización. Si yo digo, no, es que este niño lo que tiene un problema de resorción y se está comiendo todo el huesito, como el hiperpara, las neoplasias, la autoides imperfecta o el raquitismo, le pido el otro. Pero ¿qué pasa a los pacientes que tienen de los dos, como les mostré ahorita, que son los niños con enfermedades reumatológicas? ¿Sí? Los niños con enfermedades inflamatorias crónicas, los niños con esteroides, fíjense que dijimos que tienen de los dos lados. Pues habría que pedirle de ambos lados a ver qué pasa. Y
Lo que pasa es que no está estandarizado. No sabemos realmente en la vida diaria cómo interpretarlos en niños, porque dependen de muchas cosas. Los niños cuando tienen 6 no son los mismos niños cuando tienen 8, ni son los mismos niños cuando tienen 12. O sea, ese niño son 3 niños diferentes en 3 estados metabólicos diferentes y tenemos el problema del crecimiento. Entonces digamos que eso hace que sea muy difícil interpretarlos, son inespecíficos, no hacen diagnóstico de nada. Lo que nos dicen a nosotros es el estado. O sea, entonces este paciente tiene un aumento de la resorción, este paciente tiene una baja formación, nada más. O sea, no les dicen a ustedes, este paciente tiene osteoporosis, este paciente no. Lo que les van a ayudar a saber si quisieran escoger un medicamento, para qué lado irnos. Ningún marcador ideal es solo, o sea, siempre tienen que ir acompañados. Entonces, realmente, en la práctica diaria, no los pedimos de rutina, ¿de acuerdo? Digamos que fíjense que lo que pedimos de rutina casi que es los marcadores globales que los tenemos a la mano. Y los marcadores estáticos. Entonces, cuando hablamos de marcadores estáticos, pues hablamos de densitometría ósea, de tomografía y de ultrasonido. Esas son las 3 opciones que tenemos. Realmente la mejor opción hoy en día es la densitometría, es el estándar de oro, porque la densitometría tiene una radiación muy baja, casi que similar a la radiación a la que nos exponemos día a día al sol. Es mucho más baja que la radiación de una radiografía, 30 veces más baja. Entonces realmente, digamos, la densitometría es un examen muy seguro que se puede utilizar. La tomografía es fantástica, porque nos permite ver la tridimensionalidad del hueso, pero la dosis de radiación es muy alta. Entonces el costo que pagamos por una tridimensionalidad es muy alto, y es un examen que habría que repetir. Por eso no justificamos el uso de la tomografía, a menos que yo quiera buscar algo puntual. Y el ultrasonido realmente el niño se abandonó porque no da una buena masa ósea. Cuando yo tomo una densitometría, esa densitometría, ¿qué es lo que me dice y qué es lo que voy a ver? Uno me muestra el contenido mineral óseo en gramos. Y esto es importante porque cuando comparen una densitometría con otra, deben mirar son los gramos. ¿Cuánto aumentó de una a otra? ¿De acuerdo? No las desviaciones estándar. Me da el tamaño de los huesos en centímetro cuadrado, y yo con eso pues lo que hago es un cálculo de gramos sobre centímetro cuadrado y miro la densidad mineral ósea. ¿Y qué hacemos con eso? Establecemos una desviación estándar, comparándolo con algo. El T-score es lo que usan los adultos y lo comparan con la población joven. O sea, cuánto tenía yo en mi mejor momento y cuánto tengo ahora para saber cuánto he perdido. En los niños, como en todas las cosas de los niños, utilizamos Z. Comparo este niño con su mismo grupo poblacional, por lo que decíamos que cada grupo poblacional es diferente. O sea, una densitometría de un niño en que le reporten un T-score, ya ustedes saben que no está leída por un pediatra, ¿sí? O sea, ni siquiera miren el T-score. Ya saben que eso no está bien hecho, ¿de acuerdo? Solo le va a aparecer el Z-score. Entonces, ¿qué le mido? Depende. Básicamente de los sitios de referencia, las bases de datos que yo tenga, de que ese sitio se pueda tomar todas las veces diferente, todas las veces y sea todas las veces igual. Del hueso que yo quiero evaluar, que yo les decía ahorita, los pacientes que toman esteroides se afecta más el hueso trabecular. Entonces les quiero medir columna. Entonces yo tengo un paciente que tiene una inmovilización, lo que se afecta el hueso cortical, entonces quiero medirle el cuerpo completo, ¿sí? Algunas consideraciones especiales que nos hacen saber qué pedimos. Pues hay pacientes que tienen alteraciones posturales, hay pacientes que tienen, por ejemplo, material de osteosíntesis, y eso nos limita el área que vamos a adquirir. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, deformidades o no se quedan quietos, y eso también nos, digamos, limita un poquito. En términos generales, lo que medimos es columna. La columna es una columna postero-anterior, tiene una excelente precisión. Hay datos de referencia suficientes para tomarlos. Pedimos cuerpo total menos la cabeza, y la razón de no pedir la cabeza es que fíjense que el volumen óseo de la cabeza es muy alto. Entonces, si incluyéramos la cabeza, pues casi que todos los niños nos terminan saliendo normales. Entonces, excluimos la cabeza para quitarnos ese artificio. Fíjense el montón de contenido mineral óseo que tiene toda la estructura craneana. Y no tomamos cadera. ¿Por qué no tomamos cadera? Si ustedes se fijan, las proyecciones de la cadera van cambiando dependiendo de la edad. Fíjense que la localización del hueso no es la misma. Cuando uno toma la densitometría, hay un cuadrito donde uno lo pone y con ese cuadrito se mide ese pedazo. Como la configuración va cambiando, usted el cuadrito no lo puede cambiar y termina tomando diferentes partes del cuadrito, y eso hace que el valor no sea consistente. Entonces usted tenía que hacer una técnica manual y eso ya baja un montón la precisión. Por eso a los niños no se recomienda tomar cadera. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan a pedir una densitometría, ustedes dicen, quiero una densitometría, ¿sí?
de columna lumbar y cuerpo total a un paciente pediátrico. Digamos que si en el sitio hace pediátrico, ellos solo saben, pero si no, ustedes deben escribir qué es lo que quieren. Hay otros sitios que solamente se los cuento por la cultura general, porque realmente no los hacemos acá en la práctica diaria, pero uno puede medir fémur distal, por ejemplo, en esos pacientes que tienen material de osteosintesis, o uno puede pedir radio, que lo usan mucho en los adultos y tiene una gran ventaja, y es que en el radio nosotros tenemos hueso trabecular y hueso cortical en un solo sitio. Entonces es mucho más fácil porque se pone el bracito del antebrazo no dominante y ahí se mide. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos bases de datos estandarizadas y por eso casi que no lo usamos en la rutina. Se está utilizando solo como en investigación. Cuando me llega a mí una densitometría, estoy yo listo, ya la pedí, la densitometría está en el post. Hoy en día hay en todo lado, se demora 10 minutos la adquisición de una densitometría. O sea, no tiene radiación, entonces nosotros digamos que realmente lo podemos pedir como pediatras, o sea, no es que sea un examen exótico, que tengan que mandármelo a mí o al doctor para que se lo pida, no, usted se lo puede pedir a sus pacientes. ¿Cómo lo interpretamos? Si el Z-score está por debajo de -2, se habla de una baja densidad mineral ósea para la edad, ¿de acuerdo? O sea, ya ese paciente ustedes saben que tiene peso. Si el paciente tiene una fractura, entonces ese paciente tiene una osteoporosis, ¿de acuerdo? Y no existe el concepto de osteopenia, lo que hace, digamos, que sea inclusive más fácil para nosotros. ¿Qué problemas tenemos? La densitometría, yo les dije que mide un área, ¿sí? No una estructura tridimensional. Entonces, los pacientes que son pequeñitos, por ejemplo, talla baja, se sobreestima el diagnóstico, porque estamos comparando peras con manzanas. Si entonces un niño de 8 años que parezca de 5, usted lo compara con uno de 8 años, de entrada, si no sabe nada más, sabe que le va a dar más bajito, ¿de acuerdo? Entonces, en esos pacientes a veces se hacen algunas correcciones que habitualmente la persona que interpreta la densitometría se las escribe ahí. Entonces, los pacientes con talla baja y los pacientes con retraso puberal deben ser analizados de una manera diferente. Sin embargo, pues digamos que con el Z-score usted se lleva una muy buena aproximación. ¿Cada cuánto se la pide? No se debe pedir una densitometría antes de 6 meses. Solo se pide a los 6 meses en pacientes que están bajo terapia, pacientes que tienen uso de esteroides y yo quiero ver si se deterioró, o pacientes que reciben bifosfonato y yo quiero ver si está mejor. Usualmente los intervalos son anuales, ¿de acuerdo? O sea, lo más cercano es a un año. Y las reevaluaciones deben ser con el mismo equipo, con el mismo software y con el mismo protocolo. Es decir, que si yo la pido, la tomaron acá en cardio infantil y luego la van a tomar en la Santa Fe y la van a tomar en el Country, yo no puedo comparar esas 3 densitometrías, ¿sí? Porque es lo mismo que le pasa a uno cuando lo pesan en un consultorio y luego lo pesan en otro. O sea, claramente los protocolos son completamente diferentes. Entonces, eso hace que uno no pueda comparar entre uno y otro. Entonces, siempre sugieren que sea el mismo lado. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Y el tercer marcador es la presencia de fracturas. Entonces, ¿qué es una fractura osteoporótica? ¿Qué se llama una fractura por fragilidad? ¿Sí? Es aquella causada por una lesión o una fuerza o una torsión que sería insuficiente para fracturar un hueso normal. ¿Sí? No sé si alguien sabe cuáles son las fracturas osteoporóticas de los niños. ¿Cuántas fracturas? ¿Cuál es el sitio que más frecuentemente se fracturan los niños? Antebrazo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántas fracturas de antebrazo debería uno tener para que no se preocupe en un niño? Entonces, más de 2 fracturas de antebrazo, una fractura de huesos largos como fémur, ¿sí? Y fracturas vertebrales. Esas son las que nos hacen llamar la atención en los niños, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa que es que el niño se cayó el pasamanos, se fracturó, porque se cayó el pasamanos, se fracturó, y entonces le dice, es que como ya tenía huesos sentidos, entonces se ha fracturado varias veces. Si ese niño se ha fracturado más de 2 veces el antebrazo, el mismo, hay que evaluarlo. Una sola fractura de huesos largos, fémur o húmero, y fractura vertebral, ¿de acuerdo? ¿Por qué se determinó eso? Porque hay predictores de riesgo de fractura en niños. Fíjense que yo acá no les he hablado de cadera, no sé si hay internos acá. ¿Sí? Bueno, porque los internos me dan otros. Entonces, fíjense que yo no he hablado de cadera. Si ustedes tienen una charla con adultos, les hablaré un montón de cadera. Porque en los adultos lo que determina el riesgo de fractura son la columna y la cadera. ¿De acuerdo? En los niños es diferente y por eso les hablo de antebrazo. Entonces, dentro de los predictores de riesgo de fractura en los niños están las fracturas de antebrazo, que son las fracturas más frecuentes. Entonces, un niño que tenga una fractura previa de antebrazo, el riesgo relativo sube 2 veces. Pero si ese niño, además de eso, tiene una antropometría y tiene por cada aumento en una desviación estándar del peso, el riesgo de fractura sube 1.49.
Y si sumamos las dos cosas, o sea, si el niño es gordito y el niño se ha fracturado antebrazo, puede subir, de acuerdo a los diferentes estudios, entre 5 a 7 veces el riesgo relativo. O sea que sí es importante preguntar la fractura de antebrazo. Hay otros estudios para mirar el riesgo de fractura, que son la radiografía simple, digamos, si hay que pedir radiografía simple de columna lumbar, y hay otra manera de hacerlo, que no es tan común, que se llama una morfometría vertebral, que lo hacemos con el mismo densitómetro. Entonces uno tendría que pedir morfometría vertebral para evaluar el riesgo de fractura y se le hace el mismo la densitometría de la evaluación de fractura. Entonces, pasando por todo el espectro, fíjense que vimos la parte clínica, la parte de laboratorio, la parte de imágenes. Ahora, estas es como algunas propuestas que nos traen los autores de cómo evaluaríamos esa salud ósea. Esta es la más sencilla, me parece como la más práctica de bolsillo por no ser la del día a día. Primero, evaluar la clínica. ¿Tiene factores de riesgo? ¿Cuáles son? Talla, peso, índice de masa corporal y velocidad de crecimiento. Ok, sí tiene. Me voy al laboratorio básico. Le pido una fosfatasa alcalina, una vitamina D y un calcio. Si toma esteroides PTH, que es lo que les decía. Perfecto. Si tiene alteraciones, me voy a las imágenes. Le pido una densitometría por DEXA y le pido cuerpo total y lumbar. ¿De acuerdo? Porque no es tan difícil. Y finalmente ahí me pregunto, oye, creo que tiene una fractura, entonces le pido una radiografía o una morfometría dentro de la misma densitometría. Lo más fácil es una radiografía que todo el mundo tiene. Entonces fíjense, digamos que es un algoritmo muy sencillo de cosas que tenemos todos a la mano. Este es un algoritmo específico para niños con artritis. Entonces digamos que, como obviamente nosotros, de nuestra artritis tenemos un mayor riesgo de alteraciones óseas, pues tenemos algoritmos específicos para nosotros. Entonces este es un algoritmo específico para niños con artritis. Entonces si los niños tienen una IJ polisistémica o una oligo, que es continua activa, tiene una fosfatasa alcalina baja, una velocidad de crecimiento baja o una disminución de la talla sentada, y se le miden unos marcadores de remodelación ósea y están altos, se le pide una densitometría, se mira la densitometría y el punto de corte, fíjense que aquí no es menos 2 sino menos 1. Básicamente, ¿por qué? Porque lo que quieren identificar son poblaciones de riesgo, ¿sí? No vamos a esperar que llegue a menos 2 para que se fracture y encontremos los fracturados. Entonces, si tiene un Z-score menor de menos 1 y no aumentó la densidad mineral ósea, ahí en ese momento decimos, hagamos una intervención, que es la invitación a que lo hagan ustedes con sus pacientes crónicos de todas las enfermedades. Modifico la medicación, digo, caramba, la IJ no está controlada, ¿qué puedo hacer? Digo, ok, mejoro la fuerza muscular, prescribo el ejercicio que hay que recitarlo bien, haga tantas veces a la semana. Miro una radiografía de columna lateral y al año se la repito a ver qué pasó. Si el paciente ya tenía más de menos 1, en ese momento digo, bueno, voy a ir evaluando este paciente en qué está. Si el paciente bajó o se deterioró, entonces en ese momento pensaré, le doy manejo farmacológico, que puede ir desde la suplencia de calcio y vitamina D si el paciente lo necesita. Miro si hay riesgo de fracturas y cuando hay fracturas es cuando nosotros tratamos. ¿Sí? A diferencia de los adultos, nosotros solo tratamos a los niños que tengan presencia de fracturas, o sea, con osteoporosis. Con bifosfonato, básicamente por el montón de efectos adversos y riesgos que tenemos con los medicamentos. Este es del consenso de salud ósea del lupus, que me parece súper interesante, y es, se pide una densitometría a los pacientes con lupus, todo aquel que reciba esteroides crónicamente debe tener al menos una evaluación de densidad mineral ósea. Pero lo interesante es la definición que tienen de uso crónico de esteroides. Prednisolona equivalente a 0.15 miligramos por kilo día por más de 3 meses. Fíjense que son unas dosis súper bajitas. ¿Sí? O sea, no son dosis altas. ¿Sí? Cierren los ojos, fíjense, pacientes con dermatitis atópica, pacientes con asma, pacientes con psoriasis, reciben estas dosis mucho tiempo. Pacientes con síndrome nefrótico, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, dosis mucho más altas por mucho más tiempo. Si la densitometría base es mayor de menos 2, se repite al año y digamos solamente será el seguimiento. ¿En quién más se evalúan? Pacientes que reciban medicación con impacto en la masa ósea, pacientes que tengan además de esteroides suplementación, ¿sí? Después de 3 meses de terapia. En este consenso desafortunadamente no incluyen recomendaciones de laboratorio, pero lo traía porque quiero llamar la atención al uso crónico de esteroides, que cada vez se considera crónico más poquito con dosis más bajitas. En conclusión, creo que la salud ósea debe ser definitivamente una prioridad. Creo que como pediatras debemos cambiar el chip y empezar a evaluar, porque nosotros somos los únicos que podemos realmente intervenir y modificar el curso de la enfermedad. ¿Sí? Digamos, luego ya no hay
cómo hacerlo. El objetivo es identificar las poblaciones de riesgo. En la medida que seamos sensibilizados a eso, podemos hacer intervenciones tempranas. Si creemos que hay un paciente de riesgo, hagamos el estudio sistemático, documentemos las alteraciones del metabolismo óseo y siempre intervenir. Fíjense que la intervención no es formular nada. La intervención es educar a estos pacientes en salud ósea, educar en una adecuada alimentación, educar en ejercicio, educar en exposición solar, que son cosas que teóricamente deberíamos hacer todos los días en nuestra consulta cuando identifiquemos, y evaluar la necesidad de terapia farmacológica o no. No a todos los pacientes que ni calcio, ni vitamina D, ni fosfonatos. A todos los pacientes hay que intervenirlos, pero la primera parte de la intervención básicamente es la educación. Y eso era lo que les quería contar.